Avanzamos con más ponencias, una esperadísima, realmente uno abarca estos temas y ya se presta atención de otra forma porque hablamos de tecnologías de la información y de la comunicación en las sociedades comerciales, haciendo una puesta a punto de la actualidad, pero también de lo que se viene. Y para eso tenemos a un experto en la materia. Con el gusto de siempre Muchas gracias. presentamos a Alejandro Miller, abogado y socio en Guyer y Regules. Muchísimas gracias por estos Por minutos. favor, al contrario, muchas gracias. Y ya se los presento, desarrolla principalmente sus actividades en los departamentos bancario y financiero y derecho corporativo, contando con gran trayectoria y experiencia en el área de derecho corporativo, concursal, también marítimo. Además, director académico de la maestría en Derecho Comercial de la Universidad de la República. Así que vaya qué palabras expertas para hablar sobre este tema. Muchas gracias por estos minutos. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, buenos días. Y precisamente la charla trae sobre lo actual y lo que se viene. Lo actual porque está en la legislación actualmente vigente y lo que se viene porque está en un futuro inmediato. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Comerciales que elaboramos con el profesor Olivera García, la profesora Ferrer Montenegro y quien habla, y que está actualmente en tramitación parlamentaria. Por eso que también lo que se viene, esperemos que sea en un futuro inmediato. Y quiero conversar con ustedes sobre las tecnologías de la información y comunicación en el mundo societario. El avance del fenómeno digital en el funcionamiento de nuestras sociedades comerciales, que no podían, obviamente, quedar ajenos. El mundo digital ha penetrado nuestros hogares, nuestras oficinas de trabajo y también, obviamente, las sociedades comerciales no es una excepción en su funcionamiento, en el funcionamiento de sus organismos sociales, societarios. Decía un maestro del derecho comercial, el profesor español, el profesor Garrigues, que el derecho tenía que ser un derecho vivo y el derecho comercial, el derecho societario, es un derecho vivo. Un derecho que dialogue con la realidad, un derecho que no esté de espaldas a la realidad. Y la realidad indica que el mundo digital está presente entre nosotros. Y por eso es que el funcionamiento y las tecnologías, las TICs de información y de comunicación, es importante y están presentes en el funcionamiento societario. Yo quisiera compartir con ustedes 6 avances que está teniendo y que va a tener el derecho societario en esta materia. Que no son los 6 únicos, no, esperemos que sean los 6 de muchos otros 6 que vengan, sin duda alguna. Por eso es que nos vamos a hacer referencia a la actual ley de sociedades, a la ley de presupuesto, la 19.924, a la ley de SAS, la 19.820, y también al proyecto de reforma actualmente en examen en el Senado de la República. Y comencemos por la primera de estas novedades. En este caso está en el proyecto de ley. La creación, la primera tecnología de la información societaria. La creación de la página web societaria, que no es una página comercial, pero sí, y esto es facultativo, las sociedades comerciales podrán crear su página web legal. ¿En dónde? En donde determina la reglamentación, probablemente usando la plataforma del INPO a estos efectos. ¿Qué se trata? Se trata evidentemente de reconocer una realidad, la realidad de que lo digital hoy en día prima sobre el papel y entonces complementar o eventualmente sustituir las publicaciones en el diario físico, el diario oficial, por la información que se colgará en esta página web. Página web que se publicarán los avisos legales, las convocatorias, asambleas de accionistas, los balances, las reformas estatutarias, las resoluciones sobre fusión de sociedades, escisión, aumentos del capital, que por ley se requiere su publicación, porque interesan no solamente
a los socios o accionistas participantes, sino a terceros, como los acreedores sociales. Y también, por supuesto, todo lo que hace a la reducción del capital en ambos también. Interesa a los socios o los accionistas y los acreedores sociales. Esto está en el proyecto de ley, actualmente estudio. Se establece asimismo que la sociedad garantizará la seguridad de estas publicaciones y además, lo que es importante para una transparencia importante, completa, el acceso gratuito a las mismas. Insistimos, no es esta una página web comercial que muchas empresas suelen tener, eso continuará naturalmente. Esto es una página web legal, societaria, donde se colgarán estos avisos con acceso gratuito a todos. Segundo elemento también vinculando a esta tecnología de la información societaria, y es la recepción ya actualmente en las sociedades por acciones simplificadas y en el proyecto de ley a futuro para las sociedades, particularmente las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, de una realidad. Nuestro domicilio ya no es más el físico, es el electrónico. El domicilio electrónico es donde nos ubican, donde respondemos. ¿Y qué es lo que se pretende en este caso? En el caso concreto de la sociedad por acciones simplificada, la actual ley, la 19820, ya prevé que la convocatoria a asambleas, recordemos, en la SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, las acciones tienen que ser nominativas o escriturales, no pueden ser al portador. Por lo tanto, la identidad del accionista es conocida. Y entonces la sociedad simplemente convoca a la asamblea notificándole la convocatoria a este accionista en su domicilio electrónico. El proyecto de ley pretende extender esta situación a los accionistas de las sociedades anónimas cerradas, es decir, aquellas que no cotizan sus acciones en bolsa. Y entonces, de esa manera, se está también recepcionando la tecnología a través del reconocimiento del domicilio electrónico del mismo. En su momento también habían algunas dudas respecto a la asistencia del accionista a la asamblea, si era tecnológicamente viable, pensando en que en una asamblea concurren una pluralidad importante de personas. Bueno, la pandemia nos demostró que ese avance tecnológico ha sido incontenible y el año pasado, por ejemplo, he dictado un curso regular en las clases, en la UDELAR, con más de 180 estudiantes por Zoom. Es decir, la licencia ya admite, digamos, esa pluralidad de personas. Por lo tanto, la tecnología de la comunicación, en este caso, ingresa también con la asistencia del accionista a la asamblea. ¿Se trata de cambiar una ley? No, se trata de reinterpretar. Cuando la ley de sociedades habla de la presencia en la asamblea del accionista, bueno, la presencia hoy en día, señores, no solo es presencial, física, es virtual, es a distancia también. Y en ese sentido, destacar dos elementos. Actualmente, en la sociedad por acciones simplificada, ya la ley permite, digamos, la asistencia a distancia del accionista. Y la ley de presupuesto en materia de sociedades anónimas, la 19924, también admite esta asistencia del accionista a distancia. Naturalmente, con ciertos recaudos. La asistencia por videoconferencia, en forma simultánea, que brinde certeza sobre la identidad del sujeto, en tiempo real, no grabado, en imagen y sonido. Se consideró muy importante la imagen y sonido, primero porque da garantía de certeza de la identidad de quien participa, sea efectivamente el accionista, pero además también reconociendo una realidad.
el lenguaje corporal es fundamental. Se dice normalmente que nuestro lenguaje corporal expresa un 70, un 80% de lo que queremos decir. El otro corresponde a las palabras que efectivamente vertimos. Y el proyecto de ley, por ejemplo, toma esa posta que ya está actualmente vigente para las sociedades anónimas y establece ya una realidad. Las asambleas a futuro, quebrando el paradigma, podrán ser presenciales, podrán ser, y si fueran presenciales, podrán ser en el domicilio social o en cualquier lugar, no importa que sea el domicilio social, podrán ser virtuales y podrán ser híbridas o mixtas, con accionistas asistiendo presencialmente y con accionistas asistiendo de manera virtual. Ya tenemos un adelanto de esto que está en el proyecto y está para las sociedades cooperativas. El decreto 208 del 2020 establece que las sociedades cooperativas tienen esta triple clasificación en cuanto a su presencia, presencial, virtual o mixta. Se habilita las asambleas no presenciales cuando así se indique, lo que marca el carácter no preceptivo del tema. Y en el caso de mixtas, sí, en materia de cooperativas dice que deberá estar presente el 25% de los socios o el 20% del capital con un mínimo de presencia de 3 socios. Las sesiones, además, en este caso deben de ser grabadas. Lo interesante, además, diferenciando Uruguay de lo que son otras legislaciones, que esta consagración de la asistencia del accionista en el caso de la sociedad anónima de manera virtual, ya se modificó la ley y ya está en vigencia. Y no es una ley como en otros países fue de emergencia sanitaria mientras durara la pandemia. Por lo tanto, nosotros ya tenemos textos definitivos en este aspecto. Y como una cosa trae la otra, evidentemente, ¿qué hacemos con las actas? Las actas hay que firmarlas. Bueno, ya también se va lentamente flexibilizando. Ya hoy en día se admite, por ejemplo, que el accionista que compareció a distancia se le haga llegar el acta vía courier, escaneada, para que la firme y él a su vez la devuelva de manera escaneada y entonces se pasa al libro de actas. Lo mismo podemos decir respecto a la asistencia del director a la reunión del directorio. Recordemos, tradicionalmente, en las sociedades anónimas particularmente, también eventualmente en las SAS, pero en las sociedades anónimas, el directorio es el órgano de administración. La forma de directorio es la forma tradicional en que se administra una sociedad anónima. Bueno, ya en el 2005, un trabajo que hicimos en su momento, proponíamos justamente reinterpretar el concepto de asistencia. Nuestra ley abreva, tiene como fuente la ley argentina del año 72. Obviamente en el 72 el fenómeno digital o no existía o no estaba popularizado. Y entonces hubo que reinterpretar la expresión legal asistencia, admitiendo no solo la existencia física, sino también la asistencia virtual, a distancia. La Auditoría Interna de la Nación, desde el año 2006, en varios dictámenes, admite esta comparecencia del director a distancia. También con similar elemento tecnológico. Deben de ser en imagen y sonido, deben de ser simultáneas, deben de ser bilaterales, es decir, que permite escuchar y ser escuchado, participar, hablar. Debe también ser decíamos de manera directa. Y esto es un gran paso. El proyecto de ley extiende y ratifica para el directorio esta comparecencia a distancia. También lo podemos decir, lo extendemos para las sociedades de responsabilidad limitada.
quiero pasar al quinto aspecto, no menor. Resoluciones por consentimiento escrito, actualmente vigentes en la sociedad por acciones simplificadas. El proyecto de ley lo extiende y lo ratifica para la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué significa? ¿Qué es este consentimiento escrito? Bueno, en una sociedad, por eso está previsto para la SAS y la SRL, en una sociedad de pocos socios, directamente el presidente se comunica con cada uno de los socios, les hace la moción, queremos pintar la fábrica de verde, y cada uno de los socios expresa su voto. Y entonces ya se toma la decisión. No es necesaria una reunión presencial, ni siquiera una reunión virtual. Y es más, todo este mecanismo podría darse hasta por WhatsApp, en un chat, porque además la propia ley de SAS establece que no requiere de autenticación. Bueno, es otro ingreso de la tecnología al servicio de una dinámica en una sociedad, sí, evidentemente, de pocos socios, donde este tipo de soluciones son idóneas a este respecto. Y el sexto lugar, para tratar de que sea dinámico, didáctico y, si es posible, ameno, este monólogo, quiero también referirme a que ya se está empleando el blockchain, particularmente encriptando el voto. En España, concretamente, ya asambleas de bancos, particularmente, que reúnen una pluralidad de accionistas, el accionista que participa a distancia envía su voto y este es encriptado utilizando la cadena blockchain. Sin duda, esto que está hoy en Europa, no hay dificultad legal importante como para no poder aplicarlo también en nuestro país, con los avances tecnológicos que tiene Uruguay a este respecto. Y este también es un tema que brinda transparencia y, sobre todo en el caso del voto, seguridad, de que no sea alterado el mismo. Y dejé para el final un elemento que ya en otros bloques, en el bloque anterior, ya se mencionó, que llegó finalmente la Constitución Digital de la SAS, prevista en la ley del 2019, a partir de julio de este año, ya llegó. Llegó con ciertas limitaciones, pero bueno, veamos la parte del vaso, los 2/3 del vaso llenos. Permite la Constitución Digital de SAS hasta 6 socios, personas físicas, con 3 administradores, personas físicas. Todavía no está permitiendo digitalmente constituir la SAS cuando los socios no sean personas físicas, sean personas jurídicas, sociedades comerciales, por ejemplo. Pero yo creo que es un primer paso y prontamente esperemos que se pueda ampliar esa gama. Requiere también de la firma electrónica avanzada y ya se señaló, y lo reiteramos, la ley 18.600, tenemos el instrumento en esa ley, el instrumento legal como para viabilizar esta situación. Una pequeña crítica, nos hubiera gustado, sí, que no se exigiera que el nombre del administrador figure en el contrato. ¿Por qué? Porque si mañana la sociedad quiere cambiar de administrador, va a tener que modificar el contrato. Habitualmente, ¿qué es lo que ocurre? Se indica en el contrato que el administrador será designado por la asamblea y entonces una simple resolución de asamblea modifica el administrador sin tener que modificar necesariamente y correr la tramitación de modificación del contrato. Pero es un tema a ver, digamos, a futuro. Y quiero una reflexión final antes de pronto de que se nos acabe un poco el tiempo. Vivimos un mundo que ya es digital, es tecnológico por excelencia. Ya lo dijimos en la oficina, en nuestros hogares. Y esto genera un montón de finales de paradigma. El viejo paradigma, yo, joven abogado, recién recibido, ingresaba, iba a las reuniones, a las asambleas,
Y bueno, era entre un acto societario y social, porque estaban todos presentes los accionistas, y entonces formalmente se debatía la situación. Bueno, es el fin de un paradigma. Mejor, peor, no lo sé, pero simplemente es otra realidad. La pandemia simplemente no es la culpable. La pandemia simplemente, en este caso, aceleró los tiempos. Y nos puso en el foco todos los medios de comunicación a distancia que antes existían, pero bueno, eran de mayor sofisticación a este respecto. Me quiero quedar con una de las célebres frases de Isaac Asimov. No me dan miedo los ordenadores, temo la falta de ellos. Porque en este mundo digital la falta de los ordenadores genera realmente el caos. En definitiva, el derecho debe actualizarse, debe acompañar, el derecho societario particularmente, debe acompañar estos nuevos tiempos y lo está haciendo. Estas primeras 6 novedades tendrán que venir acompañadas de otras nuevas 6 novedades y subsiguientemente. Y quiero en esta presentación robar un minuto para hablar de otro aspecto no menor. La llegada de la tecnología, pero también la llegada de las sociedades de beneficio e interés colectivo. Es decir, una llegada que nos muestra que en este mundo tecnológico también hay espacios para tener una conciencia social y ambiental. Y las sociedades de beneficio e interés colectivo, BIC, que tienen una ley reciente, 19.969, es una ley que ha sido reglamentada este año, y que pretenden compatibilizar el fin económico de la sociedad comercial, la fuerza de la sociedad comercial, la fuerza del mercado, con lograr impactos sociales y ambientales positivos. La fuerza económica direccionada también a impactar social y ambientalmente. Tradicionalmente, el lema de estas sociedades BIC, el lema de las empresas B, en este caso, es queremos ser la mejor empresa para el mundo. No tanto la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Bueno, yo creo que tecnología y BIC también se dan de la mano y van a encontrar su espacio común. Dicho esto, agradecerle con un muchas gracias por su atención. Por favor, el agradecimiento es nuestro, interesantísima esta presentación y bueno, ha cumplido con creces esta consigna de hablar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación, en este caso aplicada justamente a la actualidad y a lo que van a ser las sociedades comerciales, que como usted lo decía, bueno, se ha acelerado ese proceso, pero súper interesante para poder profundizar en cada una de esas aristas. Exactamente, y es un proceso en continuidad. Exacto. Por eso yo anunciaba estos 6 elementos, estas 6 noticias, algunas ya están, otras se están extendiendo, otras vienen en el anteproyecto de ley de sociedades, pero es quizá una primera etapa de muchas otras que van a tener que venir indudablemente. En el Legal Tech Summit 2023 seguramente vamos a ahondar también en eso que suceda. Muchísimas gracias, Alejandro Muchas gracias Miller. por la invitación. Un placer. Nosotros les contamos, nos vamos ahora a un pequeño break para el almuerzo. Luego vamos a estar hablando sobre desafíos multijurisdiccionales de las empresas en materia de datos personales. También Robotic Advising y Trading a través de algoritmos. Vamos a hablar sobre banca abierta. Ya lo habíamos prometido, también va a estar presente la Dirección General de Registro, desafíos tributarios de la Big Data. Vamos a hacer diferentes paneles con otros temas, así que no se vayan de ahí porque ya volvemos.